Bienvenidos a Corazón de Luna. Si no estoy mal y llevo bien las cuentas, es episodio 98. Y si he hecho mal las cuentas, entonces llevamos bastantes episodios con números malos. Pero quiere decir que quedan 2 episodios, el 99 y el 100. Bueno, sí. 1 y el 100, pues quedan un episodio más para llegar al 100. Y me gustaría saber qué es lo que ustedes esperan para ese episodio 100. Nos tardamos, la verdad, en llegar a 100. Empezamos antes que Expuestas. Y Expuestas va por 120 y algo. Pero no, tampoco vamos tan atrás. Pero 20 es medio año. Medio año tiene 27 semanas. Sí, No, bueno, sí, en fin. ¿Qué esperan para el episodio 100? ¿Qué les gustaría? Dejen sus comentarios y los vamos a estar leyendo. Mi nombre es Nelly y bienvenidos otra vez a un episodio más de Corazón de Luna. Gracias por estarnos siguiendo. Lo tomamos a la ligera cada vez que nos mencionan del podcast, nos anima, nos motiva, así que gracias por hacerlo. Y siempre recordarles que pueden suscribirse y compartirlo con sus familias, con sus amigos, con sus grupos, sí, que eso también nos ayuda bastante. Así que hoy vamos a contarles que Juan Diego ha estado escribiendo. Qué bonito, mi amor, qué bonito, sí, lo que estás haciendo. Está escribiéndole cartas a la iglesia. Sí, algunos de ustedes ya las han leído y normalmente lo intento mantener bajo de agua para solo aquellos que tienen un corazón de querer buscar más o no sé, pero ahorita voy súper público con esto. Llevo 4 cartas para la iglesia. Ajá. Llevo 4 cartas para la iglesia. ¿De dónde salió esto? Es porque uno de mis amigos, Jesse, me recomendó leer este libro que se llama Letters to a Young Pastor de Eugene Peterson. Creo que el hijo se llama Eric Peterson. Bueno, si no sabes quién es él, este señor fue el que tradujo la Biblia de Message. ¿Te imaginas traducir una Biblia? Está increíble y es una versión que a muchos de nosotros nos gusta por su forma más cotidiana de compartir las escrituras. Hay estudiosos que dicen, no, eso no es una traducción fiel o formal. Y está bien, entiendo que no es una traducción fiel y formal, pero cuando uno es pastor de jóvenes, créeme, sirve mucho este recurso para que la Biblia sea un poquito más atractiva. Sí, atractiva. Entonces, él le escribe a su hijo está empezando una iglesia y entonces el hijo le dice, papá, estoy perdido en esto de ser pastor. Quiero que me escribas cartas. Y él empieza a escribir, creo que en total son 50 y pico de cartas que le escribe en 13 años. Se tardó 13 años porque también estaba traducido en la Biblia en medio de eso. Y en 13 años le escribe estas cartas. Y entonces dije, me gustaría escribirle unas cartas a mi iglesia. La primera carta no la voy a leer el día de hoy. Voy a leer la segunda y la tercera. Y quiero que tú como pastora que sos, sé que batallas con que te digas, que también puedas pues tomar los conceptos que hablan en esas cartas y que con un corazón pastoral puedas dirigirte a las ovejas que Dios nos ha dado, ¿verdad? A la iglesia hermosa que Dios nos ha dado. Las cartas son CDTQM, Casa de Dios, te quiero mucho. La primera carta, miren, por todos estos años he tenido bastante una mentalidad de hijo de pastor. Esta mentalidad de hijo de pastor me ha llevado a querer ser agradable delante de ustedes. Y aunque lo hago más por amor al Señor, también tengo la responsabilidad de ser parte de esta comunidad y corresponderle al amor que esta comunidad nos ha mostrado a nosotros como familia. Entonces siempre he querido ser agradable delante de ustedes, comportarme bien. Y creo yo que el Espíritu Santo me ha llevado siempre a tener unas raíces correctas porque quiero comportarme bien, ¿verdad? Porque si yo te digo, me quiero comportar bien solamente por ustedes, hay muchos hoyos en esa intención. Pero después digo, el problema de querer ser agradable delante de ustedes es que me he sentido condicionado a un tema en específico y es el tema de corrección. No me siento cómodo corrigiendo a las personas, ¿verdad? Madis también me lo ha dicho varias veces, sos muy condescendiente y hay personas como Moni hay personas que me dicen, quiero que seas más firme conmigo. Yo puedo ser muy firme, el problema es que siento que voy a desgastar relación o amistad. Entonces, quiero dejar un poco la mentalidad de hijo de pastor y tomar una mentalidad más pastoral para dirigirme a actitudes del corazón que sí necesitan ser reprendidas o corregidas.
Eso es más que todo lo que iba en la primera carta. Y quiero leerlas. ¿Tú ya leíste las dos, no? Yo Es leí que- esa. Esa, las Sí. otras dos no. No. Porque estamos... Va. ¿Quieres leer tú una? Yo la otra. Yo leo una, sí. ¿Me la Va, pasas? Sí, ahorita te la paso. Está en el grupito que tenemos de blog. Y acá voy con la segunda. Aquí está. Dice así. Hola queridos líderes, estoy contento y emocionado por el inicio de este año. Creo profundamente que nuestros mejores años están por delante. Será un año como aquel vino producto de la primera señal de Jesús. Un año distinto a los demás, el mejor de todos. Un año en el cual le ofreceremos a Dios nuestra mayor y mejor excelencia en todo lo que hacemos. Y quiero enfocar estas siguientes cartas en dos cosas: nuestra excelencia en el puesto de liderazgo y nuestra excelencia en la función de liderazgo. Empecemos por hablar del puesto de liderazgo. Personalmente creo que es algo que no debemos de buscar. Es el resultado de servicio genuino y sacrificial. Es beber de la copa que Jesús bebió sin afán de asegurar una silla al lado de Jesús. Es vender las heridas del que está caído sin miedo a perder el título de sacerdote en la sinagoga. Es dar palabras proféticas sin la necesidad de cambiar tu usuario en redes sociales. Pero si soy honesto, encuentro una incongruencia en mi vida al escribir lo anterior, porque yo sí lo busqué. Recuerdo decirle a mi papá cuando tenía 11 años: papá, quiero llegar a ser pastor como tú. Lo anhelaba y puedo decir que todavía lo anhelo. Como sé que hay muchas personas en nuestra iglesia que lo desean y quiero decirles que está bien, solo les ruego que seas cauteloso con los deseos de tu corazón. Pablo le decía a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Mi oración es que te encuentres con el Espíritu Santo, que redireccione tu corazón a buscar buena obra y no buen puesto. ¿Estás orando por las personas? ¿Estás visitando al necesitado? ¿Estás compartiendo la palabra del Señor? ¿Estás compartiendo comidas y creciendo en amistad? Entonces, descansa en tus obras y no en tu título. El corazón del hombre siempre estará tentado al poder. Les recomiendo volver a ver El Señor de los Anillos y volver a leer Narnia con estos lentes. Y el llamarte líder solo te pone en un lugar un poco más expuesto a esa tentación. No cometamos el error de pensar que no nos puede llegar a pasar, porque la historia de la iglesia nos enseña que ha pasado desde el primer siglo hasta el 21, y la historia de nuestra iglesia nos ha enseñado que pastores también cayeron en esta tentación. Algunos de ustedes saben que es mi temor diario más grande, que me llegue a pasar. Mantengan sus oraciones por mí. He escuchado que entre ustedes ha habido abusos de poder y más adelante escribiré una carta específicamente de este tema. Por el momento les solicito que en su tiempo de oración le rueguen al Espíritu Santo que los libere de su ceguera para poder arrepentirse y les envíe amigos que intervengan en su mal caminar. Por el momento solo quiero hacer énfasis en la responsabilidad y excelencia que debemos tener en nuestro puesto como líderes. Sin deseo de volverme legalista y con el ánimo de exhortarlos, les comparto los requisitos que el apóstol Pablo le solicitó a sus obispos, y hoy te estoy pidiendo que seas excelente en todos estos requisitos. Primera de Timoteo 3, del 2 al 7 dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Recuerden siempre que liderar sin ejemplo es abusar de poder, y liderar con ejemplo es amar al evangelio. La siguiente carta les hablaré de excelencia en nuestra función. Casa de Dios, te quiero mucho, Juan Diego Luna. ¡Qué lindo, Mosi! ¡Qué lindo! Pareces apóstol. ¿Qué se te quedó? Se me quedó ahora las voy a primeras mis dos. usuarios y voy a cambiar a apóstol Juan Diego. Eso No, me gusta mucho porque comparto mucho lo que tú dices. Sí. Sé lo que ha habido en tu corazón, y sé cómo quizás en algún momento tu temor era alguno y ahora es otro.
y me gusta eso. Creo que cuando no te he visto saludable ha sido porque te estás comparando y lo que Dios te ha hablado es que trabajes. Entonces, cuando tú estás... Mira mi ojo. Cuando tú estás... No sé si estás conmovida o con alergia. No. Yo como, ay, mi amor, qué lindo. Sí escribí, sí te conmovió la carta, ¿verdad? Es una gran alergia que tenés. Pero sí me conmovió tu carta, qué lindo. Pero es que miren, solo es uno. Pero bueno, me recuerdo muy bien el momento que estuviste así bien oscuro de tu mente y era porque no tenías una meta de trabajo en ese momento o que no la estabas sintiendo. Entonces caíste en cuenta que era lo más saludable, trabajar sin importar qué, literalmente qué, ¿verdad? Sé que en tu corazón está eso y mientras más lo tienes presente, más saludable estás y creo que me puedo incluir ahí, y mientras menos estamos enfocados en trabajo, menos saludable estamos. Entonces, justamente ayer hablaba con una mi amiga, la Dani, y le decía, porque estábamos hablando de que llevo 8 años en el mismo puesto, y yo le decía, mi anhelo es poder trabajar solo en el área ministerial, porque ahorita estoy trabajando en el área de recursos humanos con los colaboradores de la iglesia. Pero la verdad, mi jefa ha sido tan linda. Porque bueno, le dije, mi anhelo es poder llegar a trabajar solo en el área ministerial. Pero mi jefa es tan buena que pues media vez no descuide mis funciones de recursos humanos, por así decirlo. Yo puedo seguir trabajando en el área ministerial, y le decía, ni siquiera quiero que, no sé, ni siquiera es por buscar un puesto, sino por buscar solo trabajar en eso, ya sabes. Entonces, qué bonita la carta que les escribes en esto. ¿Ese ya está publicado? Esa todavía no. No sé si al momento que salga este podcast ya va a estar publicado, pero sí quiero abordar ese tema. Creo yo que y tal vez el tema principal es el poder en el corazón del hombre, ¿verdad? Y tal vez alguien me está escuchando y tal vez tú no anhelas obispado, ¿verdad? Eso es para alguien más. Dios no me llamó para eso. Pero sí quiero que te des cuenta que el ser humano responde a estructuras con jerarquías, ¿verdad? Estructuras de organización con jerarquías. De hecho, es bueno para el ser humano. Todo aquel que quiere romper esas estructuras jerárquicas de cierta forma está rompiendo un elemento muy, muy importante para la sociedad, ¿verdad? El ser humano necesita responder a estructuras jerárquicas. El problema de las estructuras jerárquicas es que hay niveles, ¿verdad? Hay jefe de jefe y jefe de jefes y señores y señor de señores. Entonces, quiera que no, la iglesia también responde a una estructura. El reino de los cielos responde a una estructura donde el que tiene la posición máxima es Jesús, ¿verdad? En el contexto donde estaban los discípulos con Jesús es un contexto del Imperio Romano, y en el Imperio Romano tal vez se dio Roma, si no estoy mal, no soy abogado, pero muchas de las instituciones del Estado que tenemos al día de hoy nacieron en ese momento en Roma. Si estoy diciendo algo erróneo y sos abogado, puedes corregirme en los comentarios sin ningún problema. Y entonces... si no sos abogado, no. Es el título de abogado. Y entonces los discípulos en esta sociedad, en esta influencia cultural, vienen y le preguntan a Jesús, hey Jesús, ¿cómo va a estar el tema de tronos? ¿Verdad? Que los discípulos de Jesús también tenían, quiera que no se anhelen en el corazón, el ser humano por alguna razón tiende a querer buscar ese puesto con poder. Y yo no estoy en contra de puestos con poderes. De hecho, hay un poder sobre nosotros que es el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios nos da poder. Sí. Lo que sí estoy en contra es que tu corazón se corrompa con ese poder. ¿Cómo sé que mi corazón se corrompió con ese poder? Porque ya no estás buscando el beneficio de los demás. Esa es una de las primeras señales. Estás buscando totalmente tu propio beneficio y eso es egoísmo. Tú dijiste esto, y corrígeme si estoy mal, pero me dijiste, ¿quieres saber cómo es la persona? Dale un poquito de poder. Ajá. Y ahí sale el corazón. Hay gente que
que afirma que la gente no cambia, ¿verdad? Tenemos a una amiga muy cercana que dice la gente no, y yo estoy más inclinado a eso, que la gente no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, dales un poquito de poder y solo vas a ver qué hay en su corazón. Lo malo es que estaría negando el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces no puedo inclinarme tanto a ese lado. Pero dales un poquito de poder y te vas a dar cuenta qué es lo que hay en el corazón. Ahora lo veo más temporal, ¿verdad? Puedes ver qué es lo que hay en ese momento en su corazón. Pero Sí. a lo que voy y quiero hablar del deseo. O sea, ¿querés llamarte profeta? Tenés un buen deseo. La verdad es que es un buen deseo. Y espero que más gente quiera profetizar y tener una función profética dentro de la iglesia. Pero si tenés un don de esos, recordate que siempre está anclado a dos cosas: al servicio de la iglesia y a rendición de cuentas. Y ahí es donde doy error. Cuando ya no está para el servicio de la iglesia, es egoísmo. Y cuando ya dejaste de rendir cuentas, entonces es orgullo. Y ahí es donde creo yo que el poder se corrompe. Cuando entra egoísmo en nuestro corazón o cuando entra orgullo en nuestro corazón. Porque tuve esta conversación con una persona, uno de nuestros mejores amigos que trabaja acá en la oficina, y me dice, corregime si estoy mal, pero sí quiero ser pastor y sí quiero ser pastor de esta iglesia. Y entonces me puso como en jaque porque estaba siendo muy honesto con su deseo, ¿verdad? Y siempre que alguien viene con este deseo, intento encontrar el ancla es tu servicio. Por eso en la carta digo, estás orando por el necesitado, estás visitando todavía a aquel que necesita un abrigo, una cobija. Entonces, quitemos eso. Está bien. Los discípulos, quiero un puesto al lado tuyo. La verdad es que si a mí me preguntan, quisiera también una silla al lado de Jesús. Y viene Jesús y dice, eso no se los puedo dar. Y es mucha mi respuesta a gente que dice eso. Mira, o sea, si voy con tu caso, yo anhelo que estés en el puesto ministerial ya. O sea, si fuera por mí, sería hace 1 año, hace 2 años. Pero no depende de mí. O sea, yo no puedo dar eso ahorita. Pero, mi amor, estamos haciendo discipulados. Estamos haciendo hasta casi 2 discipulados por semana. Vamos a volver a abrir grupo en casa. Entonces, en esas acciones, hacemos que nuestro corazón no se pierda buscando lo otro. Pero viene Jesús y los ubica y dice, pero sí pueden beber de la copa que yo bebí. ¿Y cuál es esa copa? Esa copa es el sacrificio que tenemos unos por otros. En casa de Dios lo hemos dicho en dar la vida por los amigos. No sé si querés agregar algo, decir algo al respecto. No, te está escuchando. Va. Es que no sigo en racha y Dale. me da mucha Es tu carta a la iglesia. Abordemos el tema de tus anhelos. Luego de decirte, hay un anhelo correcto en tu corazón, solo cuídate de que ese anhelo no se corrompa por puestos en vez de funciones. Ahora quiero decir, hey, sí damos poder, ¿verdad? La posición jerárquica acá en la iglesia, sí sos líder de un grupo. El problema de tener ese liderazgo sobre un grupo es que puedes abusar de ese poder. Y hemos visto una persona que se acercó y me dijo, Juan Diego, quiero que sepa algo, somos guardianes de la visión en casa de Dios. Y me gustó mucho porque estamos en la misma página, ¿verdad? Y he visto este abuso de poder. Y entonces en ese momento le dije, quiero que sepa algo. No es algo que es ahorita. El problema no es ahorita hay abusos de poder. Es un problema de siempre. Por eso también la carta digo, si nos vamos a la historia de la iglesia estuvo por encima del Estado. Lo estudiamos en Historia del Pensamiento Cristiano. La iglesia estuvo por encima del Estado en algún momento. Hay una foto bien famosa donde el Papa le está poniendo la corona al rey del Imperio Franco en Francia. Y entonces, de cierta forma, ¿quién es grande? El rey del Imperio Franco. ¿Quién es más grande? El Papa que puso la corona sobre ese rey. Entonces, hubo un momento donde la iglesia tuvo para todos aquellos que al día de hoy dicen, establecer el reino de Dios acá en la tierra es... Y todo es todo un tema, pero que la iglesia absorba el Estado absorba la iglesia. Y lleguemos a tener eso. Sí, la iglesia ya estuvo ahí en un momento y se perdió, ¿verdad? Entonces, puedo decir, no lo voy a dejar de buscar, que la influencia de la iglesia esté en toda una sociedad, pero también quiero traer un camino correcto, o sea,
intenciones puras. Sí. Estar muy conscientes que el corazón del ser humano se corrosiona, por no decir se corrompe, y en esa corrupción podemos abusar de poder. Sí, yo quisiera volver a leer las preguntas que tú les hacías, porque si tú sos líder o tenés algún puesto dentro de tu iglesia de liderazgo, eh, valdría la pena que te hagas estas preguntas. Estás orando por las personas que tienes tú a cargo, estás visitándolos, estás compartiendo la palabra del Señor, estás compartiendo comidas y creciendo en amistad con ellos. ¿O será que solo estás enfocado en hacer lo que hagan lo que tú quieres que hagan, o estás muy enfocado en cómo te están tratando? Si aquí hay una alerta bastante grande. Si estás enfocado más en ti que en las necesidades que tenés alrededor, ahí hay algo que está roto en tu corazón y tenés que llevarlo delante de Dios a que te corrija, porque no está bien que estés más, que la conversación cuando te juntes con tu grupo la personalices, Ujú. que no estés escuchando, que es más, Total. querés que te escuchen, pero no estás escuchando a la gente. Llegas solo a hablar y te vas, ni sabes cómo está tu gente, ni sabes qué están pasando, o tal vez o sea, te presentaste con la misma oración porque no sabes qué están viviendo ahorita, entonces no sabes qué necesidades tienen, o bien ya ni estás orando por ellos. Esas son alertas que vale la pena que te confeses con tu líder y que le digas, mira, está creciendo mucho esto. Y si no puedes hacer eso es porque hay mucha señal de orgullo, pero creo que estas preguntas que nos deja Juan Diego en esta carta vale mucho la pena que no solo hoy, sino que las estés cuestionando. Es algo de hacerlo constante, porque puede ser que ahorita estés en una buena temporada, que digas, Meli, Juan, o sea, sí estoy orando, check, estás convirtiendo la palabra del Señor, check, estoy haciendo todo esto, check, pero puede ser que en un mes, en 3 semanas, en 6 Ujú, meses, ujú. esto cambie. Entonces, Total. es súper saludable y sano que constantemente nos estemos cuestionando eh, las intenciones de nuestro corazón, como ser honestos, ¿verdad? Como, hoy normalmente, no sé, hay gente que le dice líder a sus líderes, líder, no sé qué. Voy a poner este ejemplo, no sé, solo se me viene. Y tal vez ese día te dijeron Juan y te cayó mal, Ujú, ujú. ¿verdad? O sea, ¿por qué no me dijiste Líder, líder? ajá. ¿Verdad? ¿Por qué me dijiste Juan? Ahí es que es bien sutil, si se dan cuenta, es bien sutil de cómo esto puede crecer en tu corazón. Solo esto ya es una señal que hay algo que debes de ponerle atención a tu corazón. Sí, sí. Y he estado con pastores donde, si yo utilizo el último ejemplo que agarraste, se dan a los extremos, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, no me llames pastor, llámame con el nombre que me dio mi mamá, Juan, ¿verdad? Y entiendo esa parte que le quieres traer un balance a los abusos de poder. Y por un tiempo estuve parado en ese lugar donde no, o sea, no me digan, pastor, díganme Juan. Y una vez mi papá me corrigió y me dijo, Juan Diego, hay personas que necesitan nombrarte como pastor, ¿verdad? Por esa línea. El problema es que como no pensamos que no hay una línea saludable al que alguien te diga pastor. Y sí puede haber una línea muy saludable a alguien que te diga pastor, no porque tú lo estás buscando. Hay veces que yo necesito nombrar a Dios por su nombre, creo que Jireh es proveedor. Y si hay una persona que sabe mejor los nombres de Dios, ahí pues, lo puede poner como cantar. Pero hay veces que mi fe necesita reconocerlo como proveedor. Entonces, por eso los nombramientos. Pero abusos de poder, les mencioné el tema donde la iglesia global estaba por encima del Estado y también se corrompió. O sea, no es algo de ahorita. Al principio de la iglesia hubo un grupo, y se me olvida el nombre de estas personas, pero un grupo que se llamaron los primeros profetas y decían, solo nosotros tenemos la voz de Dios ahorita. Seguís conmovida por la carta. Eh, Dale. y entonces dijeron, somos nosotros los que tenemos la voz de Dios acá en la tierra. Y más adelante también escuchamos eso de otras personas que decían, no, la voz de Dios en la tierra es tal persona con tal puesto.
Y no, o sea, hemos ido a iglesias o hemos tenido gente en nuestra propia iglesia donde usan el título de líder para pedirle favores personales a las ovejitas. Ujú. Y entiendo que un amigo te va a hacer un favor personal, así como, mira, haceme el paro, necesito este favor, pero eso como persona. Pero no necesariamente utilizar eso, ¿verdad? Entonces, ya no sé ni a dónde quiero llegar. Solo quiero decirte, cuida tu corazón si tenés alguna... sí, si tenés algún puesto, y no solo en la iglesia, si tenés algún... Eso, en cargos públicos también pasa, ¿verdad? Sí, sí. Hay gente en cargos públicos y por eso hay muchas personas que cruzan los brazos y dicen, hay mucha, solo date cuenta, es el mismo lenguaje, hay mucha corrupción en este país por cargos públicos. Conocí a una persona hace un mes donde te pasaba cada mes traía pues encargos importaba cierto producto. Y mes a mes la gente aduanera le decía, bueno, tenés que dejar tu parte acá, ¿verdad? Si lo querés pasar. Ese mes dijo, no voy a dejar pues esa parte que sabemos tú y yo muy bien, que esa parte no es una parte honesta. Y lo dejó de pasar. Bueno, entonces agarraron los agentes aduaneros y le pusieron, no sé si es rojo o algo así, donde embargaron. Ujú. Sí, así se dice. Sí. Embargaron todo el contenedor y tú decís, el mismo abuso están... es que no lo puedo decir en cargos públicos, lo puedo decir, lo mismo Corazón. está en el corazón del hombre. Sí. ¿Verdad? Cuando gente utiliza esas posiciones o ese anillo de poder, por eso digo, vean El Señor de los Anillos otra vez, cuando usan ese anillo de poder para deseos egoístas y corazón orgulloso. Entonces, tal vez terminar diciendo cómo podemos contrarrestar el egoísmo y cómo podemos contrarrestar el orgullo. Sí, hay un ejemplo, no sé si tú me lo dijiste o alguien me lo dijo, pero cuando uno va manejando y mientras más los retrovisores están viendo hacia ti, menos puedes ver los puntos ciegos. Y mientras más abierto está el retrovisor, más puedes ver, más se disminuyen los puntos ciegos. ¿Por qué te digo esto? Porque mientras más centrado esté en ti lo que haces, más orgulloso y egoísta te volvés. Mientras más sabes que no se trata de ti, sino se trata de la gente, tenés más abiertos esos espejos para estar viendo no a ti, sino lo que las necesidades de las personas tienen. Es más, si estás soltero, la Biblia te llama a dedícate a la gente, dedícate a la gente. Y no solo porque ya no estés soltero significa que no, pues, pero sobre todo los solteros, ¿verdad? Te vas a ahorrar muchas calenturas y etcétera. Pero es a esto voy. Entonces, creo que vale la pena cuestionarte, decir, no, sí he estado pensando mucho en mí, he estado pensando cada vez menos en mis discípulos. O bien, es que el corazón es tan engañoso, mucho, es que a veces puedes decir, esto, la voy a estudiar, y tal vez la idea está buena o correcta, como voy a prepararme más en teología o voy a estudiar más la Biblia o leí este libro, pero tal vez la motivación no es la correcta, porque entonces me van a respetar más. Entonces, tengo esto y va a ser para yo hacerles ver que yo sí sé, ¿verdad? Entonces, va mucho. Y acá nos podríamos pasar el tiempo dándoles ejemplos o que se me vengan ejemplos de cómo puedes ver que puedes llegar a tener orgullo. Y es que eso es lo que pasa con el orgullo, que no te das cuenta. Pero si cuestionas tu corazón constantemente, ahí vas a encontrar bastante verdad. Entonces, date cuenta de esto, que tu corazón esté más inclinado hacia los demás, para afuera, no hacia ti. Preguntarle a tu equipo de cómo me miras, cómo me ves. Si al día de hoy no te pueden decir algo porque tú te enojas, ahí es como, si llevan mucho tiempo de no decirte nada, o ya más bien nunca me han dicho nada, o sea, creo que tú lo has contado, eso es una alerta fatal, mal, que no vas bien para nada en tu liderazgo, porque la idea es que si estamos creciendo en comunidad, la comunidad te ayuda a esos puntos en donde tú no puedes ver y que te digan, por ejemplo, lo dije en el episodio anterior, como yo le estaba contando algo que pasamos el 25 y dos de mis amigas me dijeron, yo me había dado cuenta de eso, y me pudieran decir, y yo,
Solo dígamelo antes, pues, verá. Pero si ni siquiera te pueden decir absolutamente nada porque te enojas, porque lo debatís, porque nada que ver qué les pasa, eso no está bien. La idea es que podamos crecer todos juntos, porque aquí, aunque tú seas líder o que aunque tú te han dado un puesto grande en tu iglesia, de lo que sea, seguimos siendo humanos, no porque seamos pastores no cometamos errores, para nada. Y por eso en la carta Juan Diego dice, siguen orando por mí, y uno de nuestros profesores decía, de la maestría nos dijo que su iglesia, que sus líderes sepan por qué deben de estar orando por ustedes. Entonces, ¿será que tus líderes saben por qué tienen que estar orando por ti? Ahí también puedes encontrar verdad. Si no saben ni por qué estás pasando, no está bien. Y tus ovejitas también, no solo tus líderes. Y tus ovejitas, ajá, cabal. Entonces, creo que esas son algunas cosas que tú puedes hacer para ir mejorando y ir cuestionando la posición que Dios te ha dado. Eso te diría yo, cositas que puedes hacer para cuidar y alertar tu corazón y no caer en esto, o bien si ya estás en eso, cómo poder salir de eso. Y reconocerlo, no tiene nada malo decir, mucho dice el Espíritu Santo me habló y sé que no les ha dado chance de decirme las cosas, o bien no lo he tomado bien, perdónenme, quiero ser mejor, arrepentirte y no volverlo a hacer, agachar la cabeza y decir sí, tuve una canto en esto, pero quiero ser mejor, también habla bastante de tu corazón. Sí, yo quiero terminar con el consejo que mi papá me dio la primera vez que salí a predicar en un Hechos 29 acá en la iglesia. Oró por mí antes en el cuartito de atrás y me dijo, Juan Diego, quiero que sepas algo. Tú salís ahí para dar una palabra a la necesidad de las personas. Tú no salís ahí para dar una palabra para tu necesidad de maestro. Y creo yo que ese consejo lo podemos tener todos presentes. ¿Por qué haces negocios? Porque hay familias con necesidad de todo tipo. Entonces, un buen producto es aquel que resuelve la necesidad de las personas de una mejor forma, de una forma más eficiente, una forma más económica. Y creo yo que el reino de los cielos es un reino de generosidad. Entonces, egoísmo es contrario al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es un reino de comunidad, y aislamiento también va contrario al reino de los cielos. Entonces, que la comunidad ayude a mantenerte en el camino correcto. Sí. Los amamos. Oramos por ti y los amamos mucho. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao.